Hoy día lo invito a que pueda poner todos sus sentidos en la palabra, pero más que en la palabra, usted pueda escuchar la voz del Señor que hoy día está hablando a la iglesia. Así que ahí donde está, estando con su familia, podamos orar. Espíritu Santo de Dios, ven a llenar toda la casa. Ven a llenar cada habitación en nuestra mente, cada habitación en nuestro corazón. Tú conoces lo profundo, Señor, que está en el espíritu del hombre. Y eso es lo que vienes a vivificar en este tiempo, el espíritu de tu iglesia. Señor, nosotros declaramos que todas las cosas se sujetan al nombre de Cristo. Nosotros declaramos, Señor, que toda forma de pensamiento, toda forma de entendimiento se sujeta a Cristo y que nosotros tomamos cabeza en Él. Señor, nosotros declaramos que somos la iglesia que se edifica sobre el fundamento de apóstoles y profetas que tú constituiste en la eternidad. En el nombre de Jesús. Señor, nosotros declaramos que todo gobierno espiritual que quiera entorpecer la comunión, en el nombre de Jesús, declaramos que la victoria de Cristo prevalece y permanece hoy y siempre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nosotros creemos en la palabra de verdad que nos entregaste. Nosotros creemos en la comunión. Nosotros creemos en que tú eres la vida y la vida eterna. Y hoy ponemos nuestra mirada en ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, lo primero que me gustaría preguntarles, y es que en este tiempo es difícil poder reunirnos físicamente. Y eso a veces, de alguna manera, impide que nuestra visión de iglesia sea la correcta. Porque entendemos que a veces la iglesia solamente consiste en estar físicamente unidos. Pero lo que quiero que quede plasmado en su corazón es que la iglesia es un diseño que el Señor estableció y constituyó en la eternidad. Amén. Y le quiero preguntar a usted que está en su casa, a los hermanos que están aquí, ¿estamos caminando como iglesia? ¿Estamos pensando como iglesia? Si estás pasando tiempos de padecimiento, ¿los estás pasando como iglesia? ¿Estás viviendo tu propósito o tu proceso como iglesia? Y quiero que medites un poco en esto. Si durante estos ya casi 2 años de pandemia nos hemos estado moviendo como iglesia, ¿sabes qué? A pesar de que la doctrina que se estableció para la iglesia se enseñó hace miles de años por los apóstoles, por Jesucristo, esa doctrina sigue vigente hasta ahora porque la iglesia es eterna. Y quiero que eso lo puedas repetir en tu espíritu, que la iglesia es un diseño eterno y que no cambia con el tiempo y que no es temporal y que no va a cambiar de forma según los tiempos que pasemos, sino que la iglesia es eterna. Y ante eso pensaba en lo siguiente: para poder tener el entendimiento de lo que significa ser iglesia, es necesario conocer cuáles fueron las primeras instancias en que el Señor comenzó a instituir la iglesia. Entonces quiero que vayamos, voy a tomar como ejemplo la iglesia de Éfeso porque es muy interesante cómo Pablo comienza a predicar el evangelio en esta ciudad. Entonces quiero que vaya a Hechos 19. Esto va a ser bien breve porque nos va a ayudar un poco a contextualizarnos en la palabra. Y yo se lo voy a narrar, usted después lo puede revisar en su casa, pero la historia es así. La primera vez que Pablo llega a Éfeso, la palabra dice que se encuentra con ciertos discípulos, un grupo de personas, podemos ser los que estamos acá, ¿cierto?
Y dice que al encontrarse con este grupo de ciertos discípulos, Él les pregunta, ¿ustedes han recibido del Espíritu Santo? Y ellos lo miran y le dicen, no tenía idea que existía un Espíritu Santo, ni siquiera lo había escuchado. Y sabes que me llama la atención porque en estos discípulos, antes de que viniera Pablo, había sembrado Apolo. Entonces, lo que le responden estas personas a Pablo es que ellos solamente conocían el bautismo de Juan, que era el de arrepentimiento, pero no habían conocido el bautismo del Espíritu. Entonces, imagínate el proceso de formación de la iglesia con un par de discípulos, ¿cierto? De gente que ha sido procesada, que ha sido formada por la palabra, que ya llega a la etapa donde el fundamento apostólico tenía que mostrarse a través de Pablo. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Imagínense el nivel de gloria, hermano. Estos discípulos, sin haber escuchado nunca del Espíritu Santo, reciben el Espíritu Santo, comienzan a profetizar, comienzan a hablar en lenguas, y la palabra dice que Pablo estuvo alrededor de 3 meses predicando acerca del reino de los cielos y persuadiendo a cada habitante de Éfeso acerca del reino. Esto es tremendo, hermano, porque lo primero que tenía la iglesia primitiva cuando se iban levantando era una porción llena del Espíritu Santo. Eso no era condicional, tenía que estar llena del Espíritu Santo, era lo primero que recibían, era el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta situación? Pablo comienza a hablar del reino y las cosas comenzaban a aparecer, los milagros. La gente comenzaba a seguir a Cristo, pero pasaban ciertas situaciones que donde todos escuchaban la misma palabra, pero la palabra dice que algunos endurecieron su corazón y no creyendo, maldicieron el camino. Cada vez que Pablo se dedicaba a predicar acerca del Evangelio, se levantaba gente que era gente desertora, que era gente que llevaba pleito, alboroto, y cada vez que él levantaba la doctrina de Cristo, se levantaba este tipo de gente. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Lo que hace Pablo en esta situación, porque lo que él hace es que él se aparta de esta gente y aparta a los discípulos. Entonces, el enemigo de la iglesia y del cuerpo de Cristo siempre va a ser el alboroto, el pleito, la discordia, y que ha sido lo que el pastor Fernando y nuestros hermanos han estado predicando, cómo nosotros nos tenemos que alejar de toda forma de voz extraña, del siseo de la serpiente, porque eso corrompe el diseño de la iglesia. Entonces, volviendo un poco a lo que estábamos hablando, la iglesia tenía la primera característica, ¿cierto?, que era llena del Espíritu Santo, y la segunda, la palabra dice que la palabra crecía y prevalecía en medio de ellos. Y eso es algo fundamental en este tiempo, hermano. El Espíritu Santo y que la palabra prevalezca en medio de nosotros. ¿Sabes qué? Hay algo importante, porque si hay algo que en este tiempo nos ha confrontado es el estar lejos, el estar separados, el no estar congregándonos físicamente. Porque te pregunto, no sé si te ha pasado que en este tiempo te ha tocado luchar contra la incredulidad o batallar contra la infidelidad. Y sabes que eran las mismas cosas que en este tiempo que te estoy contando también se habían levantado. O sea, la incredulidad va directamente ligada a la infidelidad. Entonces, si en este tiempo has tenido procesos en los que te has visto luchando contra eso, o que tu espíritu se ha enfriado, toma esta palabra para ti, pero para que te conectes al cuerpo. Entonces, a mí me llamaba la atención porque cada uno de los apóstoles que se dedicaba a predicar del Evangelio, lo que levantaba era el testimonio de Cristo. Testificaban, 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 y eso traía el reino de los cielos en medio de un ambiente natural. Entonces, hay algo importante
Y volviendo un poco al tema del alboroto, el alboroto, el pleito, la discordia siempre te va a hablar de lo que opera en esa tierra. Y en este caso, en la ciudad de Éfeso, ¿cierto? Como bien nos enseñó el Cevita hace unas prédicas atrás, era una ciudad que se caracterizaba por ser idólatra, donde estaban los templos más grandes, ¿cierto?, de devoción a la diosa Diana. Entonces, a mí me llama la atención un compadre que se le fue en contra a Pablo, que era un platero. Entonces, el platero dice, se reúne con todos sus sindicatos, ¿cierto?, de trabajadores, y le dice, ¿saben qué? Está pasando lo siguiente. Este tal Pablo está predicando acerca de Cristo y que no existe ninguno Dios hecho de manos, sino solamente Cristo, y nos está quitando la pega. ¿Sabes qué? A mí me llamaba la atención y era algo que conversábamos con los pastores, es que este platero se dedicaba a diseñar casitas para la diosa Diana. Guarda eso en tu corazón. ¿Qué sucedió? Y te lo quiero leer textual, para que veas cómo va operando de a poco el alboroto hasta ya dejar la escoba. La palabra dice es que cuando oyeron estas cosas, la gente se llenó de ira y gritaron, grandes Diana, y quedó la mansa escoba. Y sabes que llegó a tal nivel que dice que la ciudad se llenó de confusión. Unos pues gritaban una cosa, otros otra cosa, porque la concurrencia estaba tan confusa que ni siquiera sabían por qué se habían reunido. Eso dice en Efesios 19:32. Y hermano, te quiero preguntar con la delicadeza. A veces te has visto gritando una cosa y otra cosa en tu casa y que al final ni siquiera sabes por qué estás peleando. Y se te olvidó la pelea. O que uno te despertáis y yo estaba enojado por algo, Te conectáis con el alboroto todo el tiempo. Entonces, hermano, parece talla, pero ¿sabes qué? Esto habla de qué habitaciones están conectándote al alboroto constantemente. Entonces, te vuelvo a recalcar. Hay enemigos del cuerpo de Cristo que van a atacar al cuerpo de Cristo constantemente. Entonces, para avanzar un poco, quiero que nos podamos contextualizar en que cuando Pablo comienza a escribir ya a la iglesia de Éfeso, a mí me llamaba la atención lo siguiente, porque él se dirige a ellos como a los santos y fieles que están en Cristo Jesús en Éfeso. Entonces, esto te habla de dos cosas, que Pablo, en medio de toda esa predicación, imagínate que fue tanto lo que este compadre predicó, que todos los habitantes de Asia escucharon acerca de Cristo, del Evangelio del Reino. Todos. Entonces, luego de todo ese proceso de predicar, se comenzó a instituir la iglesia en Éfeso. Entonces los llama santos y fieles. Lo que nos habla de dos cosas, que esta iglesia que se estaba levantando en Éfeso ya había alcanzado un nivel de madurez, un nivel de fe, que le iba a permitir prevalecer en el tiempo. Entonces, cuando Pablo escribe esta epístola, él estaba preso. Y qué extraño, porque finalmente lo que estaba haciendo era enseñando doctrina, pero no estando presente. ¿Cómo podría prevalecer entonces la iglesia? Porque el Espíritu de Dios estaba ahí. ¿Sabes qué, hermano? Yo estoy tan contenta, y yo sé que también es tu gozo, de poder tener a nuestros pastores que constantemente nos enseñan. Gracias al Señor que no están presos, como Pablo. Gracias al Señor que no están preciosos ahí en Canadá. Imagínate, con toda esta pandemia nos podrían haber llevado presos a todos los que estamos aquí, que somos pocos por si acaso. Entonces, qué glorioso, hermano, es poder tener pastores que han sido conformados al corazón de Dios, que te enseñan doctrina, que te forman, y en esa verdad tú puedes prevalecer. Y esa es otra característica de la iglesia. La iglesia siempre vela por el apóstol que los está adoctrinando. Entonces velemos por nuestros pastores, hermanos. Hay algo importante, y es que, la iglesia, cuando es formada, Pablo, escribiendo la epístola, más que una carta dirigida a esta iglesia, lo que buscaba era plasmar imagen.
Y tienes que tener en consideración que esta iglesia que se estaba formando ya no era solamente de judíos, sino que ya comenzaban a ser parte los gentiles. Entonces acá es cuando se conoce el diseño de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y si tú te dedicas a revisar todos los capítulos de Efesios, todo te habla de que el cuerpo edificado en Cristo, coordinado, cada parte en su lugar, toma una función. Toda esta epístola te lleva al cuerpo de Cristo como un diseño. Entonces, en esto, ya para ir cerrando esta breve introducción, en este tiempo es importante ver si estás permaneciendo en la fe que se te enseñó en el principio. La enseñanza que te han entregado los pastores, el proceso formativo. ¿Has logrado permanecer en eso hasta ahora? Y segundo, busca la imagen de iglesia en la palabra. ¿Sabes que el otro día, por casualidad, llegué a una, es como era un sermón, no sé cómo decirlo, de un cabro que era un hijo de un pastor? Yo se lo contaba a algunos chiquillos porque yo quedé impactada. Entonces, él estaba predicando acerca de los corazones fríos y cómo uno podía finalmente encender en el tiempo de pandemia el corazón, ¿cierto? Cuando uno deja de buscar al Señor, ya, todo bonito el sermón. Y sabes que al final, es que yo quedé para la escoba, hermano. Dice, entonces todos ustedes tienen que morir, y se manda un garabato, pero es que un garabato catastrófico. Y yo digo, ¿en qué momento? Y me dediqué a leer a la gente que le comentaba y todos decían, guajaja, tú siempre como con tu espontaneidad y me gusta tu predicación y yo estoy segura que esa palabra la dijo el Señor. Yo dije, Señor, ¿en qué momento llegamos a un nivel de distorsión? Que ya un garabato puede ser una tontera, pero a mí me sorprendió el nivel de mezcla que a veces dejamos entrar dentro de la casa. Entonces es importante que en este tiempo podamos conocer la verdadera imagen de la iglesia que está llamada a ser pura, sin mancha. Quiero que vayamos a Efesios 2:18, a ver si alguien me lo puede leer, del 18 al 22. Pues por medio de Él, los unos y los otros tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús. En Él cada edificio está siendo estructurado y crece hasta ser un santuario santo en el Señor. En Él también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén, amén. Aquí la palabra nos enseña y nos muestra un camino de cómo acceder a esta comunión de la iglesia. Y es por medio del Espíritu. Esa es la entrada. Y sabes que me llama la atención porque aquí lo que te muestra es la imagen de ser el miembro de familia de Dios. Sabes que a mí me llama tanto la atención de que el Señor sea tan perfecto en cómo Él diseña las cosas, que al conocer el diseño de iglesia también puedes conocer el diseño de familia, de una familia sana. Que al conocer el diseño de la iglesia también puedes conocer el diseño del amor, porque la palabra dice que Cristo amó a la iglesia para que estuviera sin mancha, sin arruga. Pero lo que más me llamaba la atención en este verso era cuando él escribe, dice, juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y yo te pregunto, y me pregunto a mí también, ¿estamos siendo morada del Espíritu Santo en este tiempo? ¿O qué cosas están morando en nosotros? ¿Qué otros espíritus están morando en nosotros? Sabes que hay algo importante porque el Señor también de alguna manera establece un perfil
de aquellos que caminan unidos al Espíritu de Dios. Y te lo voy a leer porque en tiempos como estos es muy importante discernir en quiénes están estos criterios. Y yo quiero que comiences a revisar, yo creo que todos estamos revisando, y la palabra dice, Pablo dice, yo preso pues en el Señor. Primero, que andemos como dignos de la vocación a la que fuimos llamados. Segundo, andemos en humildad y mansedumbre. Tercero, soportarse con paciencia los unos a los otros en amor. Y sabes qué, hermano, esto me hace pensar en distintas situaciones graciosas que nos han pasado trabajando aquí en la iglesia. Entonces yo quiero pedirle perdón a la hermana Daniela Rojas porque nunca le envío los temas a tiempo. Y ella nos soporta a todos nosotros. Y hermano, ¿sabes qué? Es tan hermoso trabajar en pos de la iglesia. Muchos se están mirando acá. Entonces no soy la única que no le manda las cosas a tiempo. ¿Sabes qué? Es tan importante trabajar como cuerpo de Cristo porque lo primero que hace es comenzar a limarte la aspereza. Por eso te dice, sopórtate los unos con los otros en amor. Sigamos. Solícitos en guardar. ¿Guardar qué? La unidad del Espíritu y el vínculo del amor. Y acá finalmente es donde Pablo quiere enfocar a la iglesia. Un mismo cuerpo, un mismo espíritu, un mismo bautismo, una misma fe. Entonces la iglesia en Cristo no está dividida. Y es importante que podamos comenzar a escudriñar qué nivel de división hay dentro de nuestra casa, qué división hay dentro de nuestra mente que no está reflejado en el diseño que el Señor estableció para la iglesia. ¿Estamos caminando como dignos de esta vocación? ¿Estamos andando en humildad, en mansedumbre? ¿Estamos guardando el vínculo de la paz en nuestra casa, hermano? En nuestra familia. ¿Sabes que la casa muestra tanto la imagen de lo que opera en la familia? ¿Sabes que ustedes saben que yo trabajo en programas del Sename y me toca ir a cada casa, hermano querido. Hay veces que me ha tocado ir a casas que están tan para la escoba que yo llego toda enronchada, casi con sarna. Y es tremendo porque tú entras y hay casas que no tienen puerta ni ventana. O tú entras y hay casas que tienen un nivel de desorden que tú ni siquiera puedes distinguir de qué cosa es cada habitación. Entonces, yo tengo la oportunidad de poder tener estudiantes en práctica. Entonces, lo que siempre les enseño es que miren la casa, que se detengan a observar la casa, porque eso les va a hablar de lo que está operando en la familia. Entonces, esto es un ámbito muy natural, hermano, muy natural, pero que manifiesta una realidad espiritual importante. Entonces nuestra morada tiene que reflejar la presencia de Cristo en todo momento. ¿Sabes qué? Conversábamos con los pastores y a mí me llamaba mucho la atención lo que ellos mencionaban, porque nosotros le damos y oramos y estamos en comunión con la iglesia. Y ella me daba un ejemplo que a mí se me quedó grabado, que por ejemplo estamos orando por un hermano X y uno recibe que el hermano se va a sanar, otro recibe que se haga la voluntad, otro recibe que se va a morir. Todos estamos orando, pero ninguno recibe el sentir unánime. Entonces eso también habla de qué comunión está operando en nosotros. Por ejemplo, cuando uno comienza a formar familia o cuando empiezas un proceso de noviazgo para ya llegar al pacto, también te vas a encontrar con cosas en las que tienes que estar en comunión. Y a veces uno quiere pintar una pared azul y el otro no la quiere pintar azul. Y qué importante es que aún en eso podamos conocer el diseño de la iglesia, porque la comunión tenemos que velar por ella, velar para que las cosas estén en comunión en todo tiempo. En la relación con tu esposo, en la relación con tu novio, con tu familia, con tus padres. Vela por la comunión, porque en eso está la iglesia de Cristo. No sé si, pastora, usted quiere agregar algo respecto a lo que había conversado. Quiero agregar, digamos, algo en lo natural, porque lo que el Señor va hablando siempre
la ciencia lo comprueba. Y hay una cosa que se llama neurociencia de la arquitectura. Yo no me podía aprender ese nombre. ¿Y qué cosa es esa neurociencia de la arquitectura? Habla de que el diseño de la casa o lo que uno tiene adentro de la casa afecta la mente o afecta, digamos, puede modificar la forma de pensar de alguien. Y entre esas cosas que hablábamos hace unos instantes con la Nicole, estaba de que una casa ordenada ayuda a que las personas también ordenen sus pensamientos. Cuando las personas tienen un desorden mental, tienen un desorden también en la casa. Pero también hablaba de que en los ambientes, por ejemplo, limpios, claros, comienzan a producir una regeneración de las neuronas. Y algo que parece pero impresionante, las formas del techo condicionan psicológicamente tu manera de pensar. O sea, ¿qué quiero decir con eso? De que las personas que tienen el techo más bajito en su casa, eso es la neurociencia, no es algo bíblico, una ciencia, ¿no?, que estudia cómo funcionan tus neuronas, se condicionan también, a diferencia de los que tienen los techos más altos. Otra cosa que a mí me sorprendió mucho, y es que recibir visitas en la casa mejora y potencia la memoria. ¿Por qué? Porque las personas, cuando viene alguien a visitarlo, tienen que tener tiempos de interactuar, de conversar, y se empiezan a almacenar nuevas memorias. Entonces, el Señor nos dice que nosotros seamos hospedadores. O sea, todo lo que está hablando este estudio de la neurociencia es que la casa natural refleja la casa espiritual. Cuando la casa natural de uno está en desorden, uno sabe que el Señor no habita en el caos ni en el desorden. Él no es un Dios así. Y si uno, por ejemplo, en su dormitorio o en su intimidad tiene un desorden, hay un problema. Porque lo que uno es se está reflejando afuera. Yo no digo que a lo mejor alguien puede tener algún problema y por ABCD dejó la cama sin hacer, pero no la escoba en la casa. Porque la escoba o el desorden es un caos de días. La otra cosa es cómo yo me comporto. A veces, por ejemplo, los papás dicen, no, que mi hijo tiene pesadillas. Yo me pregunto, ¿a cuántos de los niños le han enseñado a orar? Porque los niños se saben la canción del tip-top de la tele, pero no se saben un verso bíblico. ¿Cuánto esperan a que los niños crezcan para que tengan un sueño placentero o un sueño bueno? Porque todos los sentidos se van alimentando de lo que pasa en la casa. Si en la casa hay un ambiente de gritería, los niños van a ser gritones. Yo me alegraba mucho con y con esto quiero terminar ya, una mamita que viene con sus chiquititos al entrenamiento, que son 2 guaguitos chiquititos, pero esos guaguitos no gritan, ¿cierto? Esos guaguitos, o sea, uno sabe el ambiente de paz que esos bebecitos tienen porque lo muestran. Entonces queremos, Señor, libértame de lo que pasa, de estas opresiones nocturnas, Señor, estas seducciones sexuales nocturnas. Pero ¿qué es lo que la gente se alimenta en el día? ¿Qué es lo que mira? Que los niños tienen temor, pero ¿qué películas ven? ¿Qué juegos utilizan en la casa? Estuvimos con una persona que decía, bueno, yo quiero que el Señor libere a mi familia y yo estoy sola en esto y yo quiero que el Señor libere a mi familia. Entonces nosotros le preguntamos, ¿cómo es tu vida de oración? Bueno, la verdad que esa cuestión me cuesta a mí. Yo, bueno, cuando me acuerdo, pero me cuesta. ¿Qué vas a liberar a nada? Y eso es una realidad. Yo creo que muchas veces otro ora más que la misma persona. Entonces lo primero que yo tengo que ver, eso que tú decías, Nicole, ver yo mi casa. ¿Cómo tengo mi casa? Mi casa espiritual que se va a ver en la casa física. ¿Mi casa espiritual está limpia? ¿Mi casa espiritual está adornada? ¿O mi casa espiritual está vacía? ¿De qué se alimenta? ¿Cuáles son las semillas que brotan en nosotros? ¿Qué es lo que me está inseminando todos los días? Porque de acuerdo a eso va a ser la manifestación del Señor. Y ahora, y por eso que yo quería concluir con esto, de que la neurociencia de la arquitectura muestra que eso efectivamente es así. Me acordaba de algo que se me vino a la memoria un tiempo que estuve estudiando acerca de la violencia, y me acordaba que hay un gen de la violencia, y usted lo puede buscar en su casa. Se llama algo así como
Maoa, una cuestión así. Usted lo puede buscar. Pero ¿sabe lo que me llamaba la atención? Es que este era un gen que en realidad funcionaba como una especie de aminoácido que cumplía una función normal en el cuerpo. Pero cuando había un nivel de violencia en la casa, un nivel de negligencia en los hijos, este gen o este aminoácido se distorsionaba y aparecía el carácter, los sociópatas, el consumo de drogas y así un sinnúmero de trastornos de salud mental. Pero era un gen activable por el ambiente. Entonces, a lo que quiero llegar con esto, usted lo puede revisar después, es que la casa pone imagen. Y la casa va a despertar lo que está dentro de la genética. Y en eso tenemos que ser tan cuidadosos y por eso el Señor es tan solícito en que nosotros podamos guardar el espacio de la casa, el espacio familiar. Quiero volver un poco a la palabra y quiero que revisemos algo acerca de la importancia del oír y el aprender. Hay cosas que son súper prácticas y también lo conversábamos con los pastores. Y hay muchos hijos que tienen el oído dañado a causa de la voz de la casa, de la voz de violencia. Entonces, es tan importante, amados hermanos, que en este tiempo podamos escuchar la voz del Señor para que Él pueda restaurar esa habitación dentro de los hijos. Y quiero que vayamos revisando una palabra que está en Efesios 4, y te la voy a leer yo. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y así comienza a describir una serie de características. Y acá también te está hablando del enemigo de la iglesia. Te habla de la dureza del corazón, que es la gente seca, que es la gente que no tiene palabra. Y también te habla de la vanidad de la mente. Y cuán fácil es caer en los vacíos mentales en tiempos como estos. Entonces, ¿sabes qué Pablo les dice? Más vosotros, en el versículo 20, ¿no habéis aprendido así de Cristo? Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, despojados del viejo hombre y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, antes de ir específicamente a la renovación, hay algo que tienes que tener en consideración, y es que todo aquello que tú escuchas y crees forma una verdad en ti. Y sabes que estamos en un tiempo en que toda la doctrina y todas las verdades que aprendiste, el Señor hoy día las está pasando por fuego. A mí me impresionaba tanto, y era algo que conversábamos igual con el Seba, con la Abby, la Marley, que nos llegaron discípulos, no voy a mencionar los nombres, que hablaban de que ahora era el tiempo de buscar el ministerio familiar, el ministerio de su familia. Y de verdad nosotros nos agarramos la cabeza y repetíamos lo mismo que Pablo. Nosotros no les enseñamos esto. No les enseñamos esto. ¿Y sabes qué? Todo lo que tú oyes es aquello que tú obedeces. Todo lo que tú obedeces es aquello que tiene un proceso formativo en ti. Y qué importante, hermanos, es que hoy día puedas escuchar solícitamente la voz de Dios en medio de todas las verdades que se están levantando. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa que tengo reuniones en el trabajo y es amargo escuchar a la gente. Es amargo, porque todos hablan. Yo sé que estamos en un tiempo difícil a nivel mundial, que el coronavirus, que la muerte, que esto, sabes que todas las visiones apuntan al abismo. Pero qué tremendo, hermanos, que nosotros tenemos un diseño que está en las alturas.
Tenemos una verdad que nos atrae a lo celestial, que nos viene a formar, no en un diseño natural, sino que se va renovando. Entonces, quiero darle el pase al pastor Fernando para que él pueda explicar algo acerca de la mente, ¿ya? Es tan importante el ejemplo que tú dabas, porque en relación al alboroto que había en Éfeso. Porque si hay algo que en este tiempo la iglesia tiene que aprender, es a discernir el alboroto o el siseo de la serpiente. Y en esto tiene mucho sentido lo que se siembra. Porque en este pasaje, una de las cosas que aparece es, y estoy hablando del Hechos 19:24, es que un platero llamado Demetrio, y este platero hacía, ¿cierto?, templecitos de Diana. Y todos sabemos que Diana está relacionado de una u otra manera con la sexualidad, ¿cierto?, y la fecundidad. Pero entendamos otra cosa que es bien interesante para darnos cuenta de lo importante que es este pasaje. Es que Demetrio viene de una palabra que se llama Demeter, que es un dios griego relacionado con la fecundidad y con la agricultura. Y este tipo vendía templos. ¿Qué tenemos que revisar en este tiempo? Las moradas o las habitaciones que se han llenado en nuestra mente. Todos sabemos que la mente tiene habitaciones, habitáculos. Conocemos el mayor, que es el tálamo, ¿cierto? Que es donde se habla que es la habitación nupcial, donde Cristo se aloja, donde viene esa unidad de gloria. Pero hay otros habitáculos también. Nosotros buscamos en un tiempo y encontrábamos que eran como 12, me da la impresión que eran como 12, y que nos llamó mucho la atención porque estaba relacionado con las casas celestiales. Pero este tipo acá, él vende templos, vende moradas relacionadas con tipos de semilla. Demeter es esa semilla por la cual nosotros hemos sido inseminados. ¿Y qué quiere decir esto? Porque delante la pastora hablaba, claro, para nosotros es fácil formar a los chicos, los ponemos en el televisor y dejamos que lo insemine cualquier semilla, y nosotros olvidamos que esas semillas van a generar moradas, van a ser moradas. Las formaciones que trae cada uno son moradas que están hechas, y eso va a generar algo, porque dice que este tipo dice daba no poca ganancia a los artífices. Y esto está hablando de algo, de que todo tipo de inseminación va a afectar tu economía. ¿Qué es tu economía? Tu proceso de administración. Cuando quieras formar casa o cuando, si eres miembro de una familia, en una familia opera una economía, opera una forma de hacer las cosas. Eso es la economía, ¿cierto? La administración de los bienes para, ¿cierto?, para llevar el hogar adelante. Entonces, aquí está hablando de que esta situación lo que viene a generar es una economía y es una formación a nivel de nutrición de la casa. Por lo tanto, cuando Pablo viene a establecer y a violentar, porque es algo que hace el ministerio apostólico, viene a violentar la mente. Su tratamiento es renovación de mente. Por lo tanto, viene a tratar todas estas circunstancias que están moviéndose y que tiene que ver con las casas que han sido llenadas dentro de la mentalidad de una familia. Entonces, tenemos que empezar a chequear qué cosas, por qué mentalidades o qué semillas han fecundado nuestra mentalidad a nivel familiar. Y en ese sentido que podamos venir a la renovación de esa mente para que Cristo sea y tome cabeza en nosotros, porque no olvidemos algo, de que la mentalidad es lo que va a proyectar una familia. Entonces, si queremos tener proyección en la eternidad de Dios, tienen que ser tratados las semillas por las cuales fuimos inseminados en nuestra mente. Yo quiero
agregar una cosa a lo que el pastor habla acerca del escuchar. Porque nosotros tenemos un oído natural, pero ese es como si fuera un túnel. Imagínese un túnel donde la palabra o lo que escuchamos entra y no queda a nivel de oído, sino que empieza a generar una realidad. Empieza a construir, así como nosotros tenemos que ser edificados y cimentados en amor en el fundamento de apóstoles y profetas. Fuera de ese diseño, esas palabras entran y empiezan a ser un edificio espiritual, pero no es un edificio espiritual de Cristo. Por eso es que cuando Nicolita decía, los papás tapan el oído, porque y usted lo tiene que haber visto si es discipulador o alguien que ministra, uno le está hablando a la persona y la persona no está escuchando lo que uno le dice. El Señor dice esto de ti, ah, qué lindo, y es como si no le entrara, porque tiene tan dañado el oído que no se da cuenta del peligro. No se da cuenta de que si tiene el oído afinado a la voz de Dios, entonces puede ser librado de peligro, puede tener la dirección clara, va a conocer cómo conducirse, porque la voz es un camino. El sonido es un camino. Por eso es que, ¿se acuerdan cuando hablábamos de que los sonidos graves, esos de abajo, que sencillamente toca un bajo en un concierto de rock, dañan el corazón de alguien que tenga marcapaso? Alguien que tiene problemas cardíacos no puede escuchar eso. ¿Qué tiene que ver eso si se supone que se escucha? No, es que las palabras con el espíritu con que se sueltan tienen una influencia y un poder tal que pueden dañar las entrañas. Una palabra de maldición puede enfermar a alguien de cáncer. Entonces, cuando tú, Nicolita, decías que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente, lo primero es pedirle al Espíritu de Dios en qué parte yo tapé mi oído o en qué momento yo tapé el oído de mis hijos, porque eso no se destapa ahora de cualquier manera, porque es cierto que en el alma lo que hemos aprendido es que por una palabra de maldición hay que soltar 5 de bendición, pero eso es lo que el Señor necesita que uno suelte en sus hijos. ¿Uno tiene que bendecirse 5 veces? ¿Cómo es? Porque renovar el espíritu de la mente tiene que ver con qué semilla yo empiezo a dejar que entre y que comience a dar fruto en mí. ¿Pero qué otra semilla está dando fruto en mí hoy día? ¿Tengo la imagen del temor? ¿Tengo la imagen, todos los veo negro, o yo sencillamente soy una persona que camino en irrealidad y no aterrizo mi vida, no tengo un enfoque? Entonces yo en esta parte, cuando tú dices renueven el espíritu de la mente y vístanse del nuevo hombre, o sea, es muy probable que el edificio que yo tenga es el edificio viejo, y ahí yo necesito, porque aquí no hay 3 pasos para hacer el queque. Esto no es una receta. O sea, el camino es Cristo. Y aquí en esta parte que tú decías, renueva el espíritu de la mente, bueno, después empieza a hablar el Señor qué es lo que tenemos que hacer: desechar la mentira, hablar la verdad, que seguramente tú lo vas a tocar después, Nicolita. Pero lo primero es, pida al Espíritu Santo que le haga consciente de su conciencia. Porque la conciencia la tenemos tan dañada que no nos damos cuenta cuando maldecimos, maltratamos y aparte de que nosotros maldecimos y maltratamos, resulta que nosotros somos las víctimas. Pero los que dejaron la escoba fuimos nosotros. Que nos haga consciente de esas áreas de conciencia que están alojadas en las distintas habitaciones de nuestra cabeza. Una habitación del oído, que me haga consciente de que me tapó el oído. A lo mejor recuerda de dónde caíste. Que me haga consciente de la imagen que yo sigo en mi cabeza, porque la imagen que yo sigo es la imagen la que me ocupa todo el tiempo. Si mi imagen es una imagen de vanidad, me lo voy a pasar pegada en vanidades. Si mi imagen es una imagen de algo que no está en el Señor, eso ocupa mi mente. Y así en cada habitación, lo que yo como. O sea, son una serie de semillas que yo necesito empezar a pedirle al Señor: Señor, hazme consciente de mi inconsciencia, para que yo pueda comenzar a ver qué semilla está operando. Pensaba, de acuerdo a lo que estábamos hablando y a la palabra, que el resultado
de la verdad en nosotros, el resultado de la enseñanza, se va a reflejar en cuán despojados estamos del viejo hombre. ¿Sabes qué? Entendemos que el viejo hombre se relaciona a lo que éramos antes de conocer a Cristo. Y esa mirada no tiene nada que ver a lo que representa el viejo hombre. Si operas en este tiempo por el viejo hombre es porque está operando la naturaleza caída de Adán. Así es. Pensaba también en lo siguiente, porque todo lo que aprendemos en algún momento va a traer un fruto. Y es tan importante que nuestros sentidos estén diseñados, que estén ejercitados en la palabra. ¿Sabes que hay una palabra que a mí me llama mucho la atención? Que el Señor dice que la iglesia se unió, voy a ver si la tengo por acá, que se la quiero leer textual. Está en 2 Corintios 11, dice, porque con celo de Dios, está hablando a la iglesia, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, qué importante es lo que dicen los pastores hermanos de cuidar nuestros sentidos, porque si hay un riesgo de aquel que es natural y se mueve por los sentidos es ser seducido. Y los sensuales solamente se mueven a nivel de sentidos naturales. Si es que veo que la bendición del Señor está en mi casa, yo creo. Si es que veo esto, creo. Pero el Señor nos está llevando a un nivel de dependencia mucho mayor que ese. Entonces, ¿sabes qué? Yo sentía en mi corazón que en este tiempo, y que en realidad no es un misterio, lo que más ha entrado en crisis en Chile es la salud mental. Porque la habitación mental está entrando en crisis. Sabes que a veces nos han llegado discípulos y uno ahí los escucha con esa sensación de que se están volviendo locos. Y la palabra aquí dice que es necesario ser renovados en el espíritu de la mente. Entonces, ¿hay un ambiente espiritual en la mente? Sí. Claro que sí. Hay un ambiente espiritual en tu mente. Así es. Y por lo tanto, si hay un ambiente espiritual que está apegado a Cristo, también van a haber ambientes espirituales que van a estar conectados con estas tierras que decíamos. La tierra del alboroto, la tierra de la sequedad. Entonces, esas habitaciones, todo parte a nivel mental. Las conductas que tú tengas van a hablar de la habitación mental que está, pero es un espíritu. Es un espíritu, por eso no tiene que ver con cuánto tú te esfuerces, sino en cuánta porción del espíritu hoy día tú estés experimentando. Por eso el diseño de iglesia es tan importante, porque viene a restaurar esta habitación espiritual. Y por eso pasa que conocemos tanta gente que solamente se queda a nivel de atrio y nunca puede acceder porque no ha sido reparado la habitación interna de su mente. ¿Sabes que a mí me llamaba tanto la atención? Porque el Espíritu habla del soplo. Analiza qué soplo está sobre tu cabeza. ¿Qué cosa, qué espíritu ha estado soplando sobre ti? ¿Sabes qué? Esta enfermedad, voy a tomar el ejemplo porque me llamó mucho la atención. Y todos conocemos que esta enfermedad del COVID ataca principalmente todo lo que es el sistema respiratorio y se traduce en pulmonías, se traduce en enfermedades de los pulmones. Pero he escuchado muchos casos en pacientes que ya son graves, que han caído en un estado de hospitalizados y entubados. Me llama la atención lo siguiente. El problema no pasa solamente cuando están en estado crítico, sino también cuando empiezan a experimentar una mejoría y llega el tiempo de despertarlos.
hay mucha gente que tiene que volver a dormirla porque despierta con un terror. ¿Sabes que yo escuché el caso de una persona que lleva más de una semana en coma porque cada vez que la despiertan, despierta con terror? Y eso habla del ambiente espiritual que también se mueve en eso. ¡Qué tremendo! A mí me impactó, hermano. A mí me impactó. Imagínate que el nivel de secuela fuera nada, que uno queda hospitalizado. El nivel de terror que se mueve con la gente después de salir del ambiente de hospitalización es terrible. Porque lo que trabaja es aquí a nivel mental. ¿Sabes qué queremos añadir a lo que estás diciendo, Nicolita? Que estos procesos, ¿no es cierto?, que son procesos médicos para que la persona pueda recuperarse y todo, pero que la anestesia produce una disociación de el alma, del cuerpo y del espíritu. Entonces las personas tienen experiencias espirituales y tal como dices tú, están las experiencias espirituales con el Señor, como la que tuvo, por ejemplo, el pastor Edmundo, que se encontró con el Señor. Y las experiencias espirituales de otras personas que son reales, no son sueños ni son pesadillas. El hermano Josecito, y tengo la facultad de nombrarlo porque es lindo lo que voy a contar. El hermano Josecito, en el mismo tiempo que estuvo el pastor Edmundo, él tuvo COVID, cosa que yo no supe que fue en el mismo tiempo. El hermano Josecito estuvo mal, muy mal. Y resulta de que cuando él despertó, no sabía quién era. Perdió completamente la memoria. No sabía quién era y él estaba desesperado porque decía, no sé quién soy, qué hago acá, no sé cómo me llamo, no tengo idea de nada. Y al tercer día el Espíritu Santo vino sobre él, al tercer día. ¿Qué pasó en esos días? Cuando él estaba perdido, los hijos comenzaron a orar por él, los hijos que están lejos del Señor empezaron a acercarse al Señor. Uno de sus hijos que estudia medicina, una carrera que no me acuerdo cuál es, él comenzó a orar por su papá, El Señor empezó a restaurar todo eso. Pero era el tercer día, vino el Señor con su espíritu a su vida y él dijo, soy hijo de Dios. Y empieza a gritar en la pieza, soy hijo de Dios, me acordé quién soy, Jesucristo es mi Señor, yo soy salvo. Pero fue una cosa, porque el Señor utilizó ese tiempo para restaurar cosas en su familia. Entonces, eso que dices tú, Nicolita, tiene que ver con qué parte estamos anclados, porque eso es literal. Los que son hijos, él no tuvo pesadillas ni nada de eso. El pastor tuvo experiencias con Dios cuando estuvimos orando por otra persona que perdía la vida. Tuvo luchas tremendas. En el caso de alguna hermana acá, que no quiero nombrar su nombre porque no tengo el permiso de ella, cuando veía que se empezaba a morir la otra gente y los desatendían, comenzaba a luchar y a declarar palabras, porque eso tiene que ver con lo que está operando en el espíritu de la mente, porque la mente no es en la memoria solamente, la mente es un acceso espiritual y ahí se ve si estamos sujetos a la cabeza de Cristo o estamos sujetos a la cabeza de la serpiente. ¿Sabes que el Espíritu Santo tiene la facultad creativa de poder formar nuevas memorias en ti? Y el Señor es tan bueno dentro de su misericordia y de su amor, que la única forma en que nosotros podamos borrar el surco que otros espíritus dejaron es a través de la intimidad con el Espíritu Santo. Entonces, en este tiempo, ánclate al soplo de vida, ánclate al aliento que desciende de lo alto. Y hay una parte que cuando hablan la palabra acerca de renovar la mente, viene de ananeo, que significa reformar, renovar, hacer joven, juvenil, fresco, regenerar. Me llama la atención porque habla de la frescura, y esto no significa, hermano, que usted se ponga frescolín. Esto habla de otra cosa. La frescura de la juventud es que nosotros estamos constantemente actualizando por medio de la intimidad con el Espíritu Santo las memorias, constantemente actualizando
el ambiente de tu mente constantemente a través de la oración, a través de la adoración, de la intercesión, de la comunión. Esto tiene que constantemente actualizar el ambiente de tu mente. Entonces dice, cuando viene el soplo, primero te saca del estado de adormecimiento y te despierta. Pero ¿sabes cómo el soplo de Dios te viene a posicionar? Desde el nuevo hombre. Y ese nuevo hombre, hermano querido, no es que tú un día despiertes sin ningún problema, sin ningún pecado, sin ninguna traba. El nuevo hombre representa el postrer Adán, Jesucristo resucitado en medio de su iglesia. Por eso toda la doctrina de la iglesia de Éfeso habla de gobierno del Cristo resucitado. Entonces, en este tiempo, el Señor quiere llevar nuestra mente a un proceso de resurrección. Hay algo que habla otra palabra, y volviendo un poco al tema del soplo, cuando la palabra hace mención a aquel hombre que es de doble ánimo, que es inconstante, el original habla de que tiene doble soplo. Entonces empecemos a revisar si hoy día portamos el soplo de lo alto, si el Espíritu Santo está soplando sobre nosotros, o si hay otro soplo que es un soplo de muerte. La palabra dice que el hombre caído está viciado conforme a sus deseos engañosos. Y cuando habla de viciado, habla de una persona que está lánguida, que está consumida, que está agotada, que está secada, que está arruinada y que está corrompida. Y eso se puede ver físicamente. Pero el hombre de gloria experimenta constantemente la renovación del Espíritu. Y por eso les leía al principio, les oraba en el Señor acerca de las bendiciones que el Señor delegó para su iglesia. Que nos llamó y nos predestinó desde la eternidad para participar de su gloria, para ser sentados en lugares celestiales, para poder ser salvos por medio de su gracia. ¿Y sabes qué? El Señor constantemente intercede que se le abran los ojos del entendimiento, que se le abran los ojos del entendimiento. ¿Para qué? Para que en este tiempo puedas escuchar la esperanza que te está llamando. El soplo de vida en el Espíritu que hoy día tiene que soplar sobre su iglesia. Quiero leerte una palabra para ir terminando, pero hay algo que el Espíritu de Dios nos tiene que llevar a experimentar, y es la revelación de Cristo. Nuestra casa espiritual tiene que abundar en revelación de Jesucristo, porque eso te va a llevar a poder permanecer en este tiempo, permanecer en Cristo. Tienes que estar constantemente conectado a la palabra. Prevalece en la palabra, prevalece en escudriñar las Escrituras. ¿Sabes qué? A mí me alegra tanto poder escuchar. La otra vez me tocó escuchar un discipulado de la mamá Quena. A mí me alegraba escuchar cómo esas viejitas, con todo respeto, constantemente testimoniaban acerca de Cristo. Y aunque estaban todas lejos, todas estaban en comunión en mostrar el testimonio de Cristo. Entonces hablaba la doctora Yaneta, hablaba la mamá. ¿Sabes qué? Hay algo que en este tiempo tenemos que aprender a desarrollar. Y estamos ausentes en cuerpo, pero estamos presentes en el Espíritu. Entonces, en este tiempo, estemos presentes en el Espíritu. Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, de una semilla incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, ese es su fin.
y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Gloria al Señor. Oremos al Señor.